Un padre soltero y tímido llevó a la consulta de un andrólogo y quedó sorprendido al descubrir quién estaba frente a él. ¿Sabes qué ocurre cuando un hombre acostumbrado a ocultar el dolor se encuentra por primera vez con alguien capaz de verlo sin necesidad de palabras? Cuando el consultorio de un médico se convierte en el único lugar donde puede permitirse ser débil. Cuando el cuidado profesional empieza a transformarse en algo más prohibido, peligroso, real. Antes de comenzar, escribe en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Daniil estaba sentado en el pasillo de la clínica, apretando entre las manos un ticket arrugado con el número 23. En la pantalla electrónica brillaba el 18. Faltaban 5 personas antes que él. Miró su reloj. Su turno en el almacén empezaba a las 4. Si esto se alargaba, tendría que explicar de nuevo al jefe por qué llegaba tarde otra vez. A su lado, una mujer mayor leía una revista y un chico joven estaba hundido en su teléfono. Nadie miraba a Daniil. Nadie sabía que dentro de él se desataba una tormenta. Miedo, vergüenza, rabia consigo mismo por haber aplazado esa visita durante 3 meses. El dolor había comenzado medio año atrás. Al principio débil, soportable, luego se volvió más intenso. Intentó ignorarlo, tomó analgésicos, esperaba que desapareciera solo, pero no pasó. Y ahora estaba allí, en el pasillo del departamento de urología, sintiéndose la persona más vulnerable del mundo. 23, anunció la enfermera asomándose por la puerta. Daniil se levantó. Las piernas parecían de plomo. Caminó por el pasillo, y cada paso le costó más que el anterior. No por el dolor, sino porque en unos segundos tendría que entrar, desvestirse, mostrar aquello que siempre había ocultado, mientras un desconocido lo observaría, lo tocaría, le haría preguntas. Empujó la puerta, entró, y se quedó inmóvil. Detrás del escritorio estaba sentada una mujer joven, de unos 30 y pocos años. El pelo oscuro recogido en una coleta baja, bata blanca, gafas de montura fina. Levantó la mirada del ordenador y sonrió con calma, con profesionalidad. «Buenos días, Daniil». «Sí», murmuró él desde la puerta. «Pase, siéntese. Soy la doctora Morgunova, uróloga andróloga. Puede llamarme simplemente Svetlana Igoregna». Daniil caminó despacio hasta la silla y se sentó. La cabeza le daba vueltas. Esperaba encontrarse con un hombre mayor, con gafas y bigote, con cualquiera, menos con esa mujer tranquila y segura, que lo miraba sin una sola sombra de juicio. «Cuénteme qué le preocupa», dijo ella, tomando una pluma para anotar. Daniil guardó silencio, no sabía por dónde empezar. ¿Cómo explicar? ¿Cómo decir en voz alta algo que daba vergüenza incluso pensar? «Entiendo que no es fácil», dijo ella, dejando la pluma y mirándolo con atención. «Muchos hombres sienten vergüenza de venir al urólogo, pero créame, para mí es trabajo habitual. Estoy aquí para ayudarle. No está ocurriendo nada terrible. Solo dígame qué siente». Su voz era suave, sin presión. Daniil exhaló. Dolor en la parte baja del abdomen. A veces al orinar, a veces sin motivo. Empezó hace medio año. Pensé que se pasaría, pero no se pasó. Bien. ¿Ha tenido traumas, cirugías? ¿Alguna infección? No. ¿Antecedentes familiares? No sé. Mi padre no estuvo en mi vida. Mi madre murió cuando yo tenía 20. Svetlana asintió mientras tomaba notas. ¿En qué trabaja? En un almacén. Soy cargador. Un trabajo pesado. ¿Levanta mucho peso? Sí, todos los días. Eso pudo influir, pero necesito examinarle. Desvístase, por favor, de cintura para arriba y acuéstese en la camilla. Daniil se quedó petrificado. Era el peor momento. Se levantó despacio y empezó a desabotonarse la camisa. Le temblaban las manos. Svetlana se giró para darle espacio. Él se acostó, cubriéndose el bajo vientre con la camiseta. Ella se acercó con guantes puestos, el rostro concentrado y profesional. «Voy a palpar. Avíseme si siente dolor». Colocó las manos sobre su abdomen, eran frías, seguras.
Daniil se tensó, pero no sintió dolor. Ella palpaba con calma diferentes zonas. ¿Aquí?, preguntó presionando más abajo del ombligo. Sí, allí. Bien. Ahora necesito examinar la zona inguinal. Quítese los pantalones, por favor. Daniil cerró los ojos. Era una pesadilla. Pero no tenía opción. Se bajó los vaqueros, quedándose en ropa interior. Svetlana examinó con calma, sin prisa, con cuidado. Todo está bien. No veo inflamación, pero necesitamos una ecografía y análisis. Puede ser prostatitis o una infección urinaria. Nada grave, tiene tratamiento. Daniil respiró hondo. El alivio se mezclaba con la vergüenza. Svetlana se apartó, se quitó los guantes y volvió al escritorio. Vístase, ahora le preparé las órdenes. Él se vistió y regresó al escritorio. Svetlana escribió algo en su expediente y luego levantó la mirada. ¿Tiene hijos? Daniil se sorprendió. Sí, una hija. 7 años. ¿Y la cría usted solo? Sí. Su madre se fue cuando la niña tenía 2 años. Svetlana asintió lentamente. Entiendo. Entonces el trabajo y la niña están solo sobre usted. Es una carga enorme. El estrés puede empeorar los síntomas. ¿Descansa? No tengo tiempo para eso. Necesita tiempo para usted, aunque sea un poco. Su salud es más importante que su trabajo. Daniil guardó silencio. Nadie le había preguntado nunca eso. Todos asumían que, trabaja, gana dinero, se las arregla. Pero ella vio que estaba cansado, que le costaba, y aquello le resultó extraño, nuevo. Aquí tiene, le entregó el papel. Puede hacerse la ecografía en la primera planta. Los análisis también. Los resultados estarán en 3 días. Venga a la consulta de seguimiento. Regístrese en recepción. Gracias. Daniil tomó el papel y se levantó. Daniil, lo llamó ella cuando ya abría la puerta. No lo posponga. Si empeora, llame de inmediato. El número de la clínica está en el formulario. Él asintió y salió. Todo el camino de regreso al almacén pensó en ella, cómo lo miró, cómo habló, cómo no lo juzgó, no se rió, no lo despreció. Solo hizo su trabajo. Pero de algún modo, eso le hizo sentir mejor. Por primera vez en mucho tiempo sintió que alguien se preocupó por él. No porque debía, simplemente porque sí. En el almacén, el jefe gritó por el retraso. Daniil guardó silencio, asintió, fue a descargar camiones. Pero por dentro algo había cambiado. Una pequeña chispa de esperanza. Quizás las cosas no estaban tan mal. ¿Qué ven en él esas personas que no lo consideran solo una pieza de trabajo? Por la tarde, después de recoger a Liza del jardín infantil, preparó la cena. La niña hablaba sin parar sobre su día, dibujaba en la mesa. Daniil la escuchaba a medias. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la consulta. «Papá, ¿estás triste?», preguntó de pronto Liza, levantando la cabeza del dibujo. «No, cielo, solo estoy cansado». «Siempre estás cansado». Daniil se sentó a su lado, la abrazó. «Pronto estará mejor, te lo prometo». Liza se acurrucó contra él y entonces entendió. Por ella debía cuidarse, debía estar sano, debía vivir mucho tiempo. 3 días después, volvió a la clínica. La ecografía y los análisis ya estaban listos. Svetlana lo recibió con la misma sonrisa tranquila. «Siéntese, veamos los resultados». Ella estudiaba los papeles, frunciendo el ceño. «Hay una pequeña inflamación de la próstata. Etapa inicial de prostatitis, además de una infección urinaria. Le recetaré un curso de antibióticos y antiinflamatorios. También hay que corregir el ritmo de vida. Menos peso, más descanso». «Fácil decirlo», murmuró Daniil con una sonrisa amarga. «Lo sé, su trabajo es así», respondió ella. «Pero si no se cuida ahora, después será peor. La prostatitis puede volverse crónica. Eso significa dolor, problemas para orinar, una calidad de vida peor. ¿Lo necesita? No. Entonces escúchame.
Tomará los medicamentos 2 semanas, luego vendrá para control, e intente tomar al menos una semana de vacaciones. Deje que su cuerpo se recupere. Daniil guardó silencio. Vacaciones. No había tenido vacaciones en 3 años. No tenía con quién dejar a su hija. Y no tendría de qué vivir sin salario. Entiendo que es difícil, dijo Svetlana, mirándolo con atención. Pero la salud es más importante. Si usted no se cuida, ¿quién cuidará de su hija? Aquello le dio de lleno. Daniil asintió. Lo intentaré. Bien. Aquí tiene la receta. Los medicamentos son baratos, los encontrará en cualquier farmacia. Y si se encuentra en una situación muy complicada, si no tiene con quién dejar a su hija, existen servicios sociales que ayudan a padres solteros. Puedo darle los contactos. Daniil levantó la mirada. ¿Por qué hace esto? No es su trabajo. Svetlana sonrió. Mi trabajo es ayudar a las personas. No solo tratarlas, también apoyarlas. Usted no es el primer paciente que viene solo contra todo el mundo, ni será el último. Solo quiero que sepa que no está solo. Un nudo se formó en la garganta de Daniil. No esperaba escuchar algo así. No esperaba que alguien lo viera no como un paciente, sino como un ser humano. Gracias, logró decir. De nada. Venga dentro de 2 semanas, veremos la evolución. Daniil salió del consultorio con la receta en la mano y una sensación extraña por dentro, como si alguien hubiera extendido una mano en la oscuridad. No lo había sacado de allí, pero le había mostrado que existía una salida. Durante las siguientes 2 semanas tomó los medicamentos, intentó levantar menos peso y se acostaba más temprano. El dolor fue desapareciendo poco a poco, su cuerpo se recuperaba, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a Svetlana, a su voz, a su mirada, a la forma en que cuidó de él. Daniil sabía que estaba mal. Ella era la doctora, él el paciente. Entre ellos había distancia profesional. Pero algo dentro de él no obedecía a la razón, porque nadie antes lo había visto así, nadie antes había cuidado de él así, y eso lo atraía más que cualquier prohibición. Cuando llegó el día de la revisión, Daniil llegó temprano. Esperaba en el pasillo, nervioso, sin entender por qué estaba tan inquieto. Es solo una revisión, solo una doctora, pensó. Pero cuando entró en el consultorio y vio su sonrisa, lo entendió. Para él ya no era solo una doctora. Era alguien que había cambiado algo en su vida. Y no sabía qué hacer con ese sentimiento. Svetlana levantó la mirada del expediente cuando Daniil entró. Sus ojos, por un instante, se iluminaron, como si realmente se alegrara de verlo. Después, la máscara profesional volvió a su sitio. Buenos días, Daniil. Pase, siéntese. ¿Cómo se siente? Mejor. Él se sentó, apoyando las manos en las rodillas. El dolor casi desapareció. Solo a veces, cuando levanto peso. Entonces los medicamentos funcionan. Muy bien. Veamos los resultados. Ella abrió la carpeta con los análisis y examinó los números. Daniil miraba sus manos. Dedos finos, manicura discreta sin esmalte. Le sorprendía fijarse en esos detalles. Nunca había prestado atención a las manos de un médico. La inflamación ha disminuido bastante, dijo Svetlana dejando los papeles, pero aún no ha desaparecido por completo. Debe continuar el tratamiento una semana más y reducir el esfuerzo físico. ¿Tomó vacaciones? Daniil negó con la cabeza. No pude. El jefe se negó. Dijo que es un periodo complicado. Svetlana frunció el ceño. Lo entiendo. Pero usted, ¿comprende que está arriesgando su salud? Si no deja que el cuerpo se recupere, la enfermedad volverá, y entonces el tratamiento será más largo y difícil. Lo sé. Pero no tengo opción. Ella guardó silencio unos segundos, luego suspiró. Bien, entonces al menos haga descansos. Cada 2 horas, 10 minutos de reposo. Si puede, siéntese, beba más agua, y nada de horas extra. ¿De acuerdo? Lo intentaré. No lo intente, hágalo. De lo contrario,
Llamaré a su jefe y le explicaré que está de baja. Daniel sonrió sin querer. ¿Habla en serio? Totalmente. Soy su doctora, y mi tarea es que se recupere. Si tengo que llamar a su jefe, lo haré. Él la miró sin saber qué decir. Nadie antes lo había defendido así, nadie se había puesto de su lado contra el trabajo, las circunstancias, la vida. Gracias, dijo en voz baja. De nada. ¿Y su hija? Liza, ¿verdad? Sí. Está bien. Va al jardín, dibuja, habla sin parar. Svetlana sonrió. 7 años es una edad preciosa. Seguro que hace muchas preguntas. Sin parar. A veces no sé cómo responderles. Es normal. Los niños están aprendiendo a entender el mundo. Y usted es un buen padre. Se nota. Daniel se sonrojó. ¿Cómo lo sabe? Porque vino a la consulta a pesar del miedo y la vergüenza. Porque quiere estar sano por ella. Los malos padres no hacen eso. Él guardó silencio, dejando que sus palabras lo calaran. Lo calentaban por dentro, como un sorbo de té caliente en un día frío. ¿Tiene hijos? Preguntó de pronto, sin pensarlo. Svetlana dudó un instante antes de responder. No. El trabajo, la carrera, no se dio. ¿Lo lamento? A veces, pero cada uno tiene su propio camino. Quizás aún todo esté por delante. Daniel asintió. Entre ellos cayó un silencio. No incómodo, sino cálido, de confianza. Como si no fueran médico y paciente, sino simplemente dos personas que se entienden. Bien. Svetlana volvió a los papeles. Continúe el tratamiento una semana más y luego vuelva. Si algo empeora antes, llámeme de inmediato. Aquí tiene mi número directo. Escribió las cifras en un papel y se lo entregó. Daniel lo tomó, sorprendido. ¿Los médicos dan sus números personales? Normalmente no, pero usted tiene una situación difícil. Está solo con un niño, un trabajo pesado, poca ayuda. Quiero que sepa que si se siente realmente mal, puede acudir a mí. Lo ayudaré. Daniel miró el número. Eran simples dígitos, pero tenían un significado mayor que un simple contacto. Era confianza, cuidado, algo personal que salía de los límites profesionales. Gracias, repitió él, sin encontrar otras palabras. La semana siguiente, Daniel vivió en un estado extraño. Por un lado, su cuerpo se recuperaba, el dolor casi había desaparecido y volvía la fuerza. Por otro, sus pensamientos regresaban constantemente a Svetlana. Se sorprendía mirando su número en el teléfono, releyéndolo, imaginando cómo respondería si él llamara. Sabía que no estaba bien. Ella era su médica, una profesional. Que le hubiera dado su número no significaba simpatía personal, sino preocupación por su paciente. Pero su corazón no obedecía la lógica. Latía más rápido cada vez que pensaba en su sonrisa, en cómo le había dicho, «Usted es un buen padre». En el trabajo, el jefe se aferraba a cualquier detalle. Daniel intentaba no reaccionar, hacía pausas como Svetlana le había indicado, bebía agua, no aceptaba horas extra. Los compañeros lo miraban raro, bromeaban diciendo que se había ablandado. Daniel guardaba silencio. Que dijeran lo que quisieran. Una noche, cuando acostaba a Liza, ella preguntó: «Papá, ¿fuiste al doctor?» «Sí, cariñito, varias veces». «¿Y te curó?» «Es doctora, una mujer. Y sí, me está tratando. Es buena». Daniel lo pensó un momento. «Sí, muy buena. Entonces dile gracias de mi parte por cuidarte». «Se lo diré, claro». Liza lo abrazó y se durmió. Daniel se quedó a su lado, acariciándole el cabello, pensando en qué haría sin ella. Ella era su sentido, su apoyo, su razón para vivir. Y Svetlana lo entendía, lo veía, lo valoraba. Pasó una semana. Daniel volvió a la consulta. Svetlana lo recibió con la misma sonrisa, pero esta vez en sus ojos había cansancio. «Hola, siéntese. ¿Cómo fue la semana?» «Bien, sin dolor. Me siento mucho mejor». «Perfecto.
Vamos a revisar. Lo examinó rápido, profesionalmente, pero Danil notó que sus manos temblaban y que tenía ojeras. ¿Está bien?, preguntó cuando terminó. Svetlana lo miró, sorprendida. Lo digo porque parece cansada. ¿Todo está bien? Ella dudó un instante y luego sonrió débilmente. Una semana dura. Muchos pacientes, guardias nocturnas. Nada especial. Usted cuida de todos, pero ¿quién cuida de usted? Svetlana guardó silencio, mirándolo largo rato, como si lo viera por primera vez. Normalmente nadie, admitió en voz baja. Danil no supo qué decir. Quiso consolarla, pero no sabía que era apropiado. Se miraron, y entre ellos apareció algo nuevo. No solo la distancia profesional, sino algo personal, frágil, peligroso. Usted está completamente sano, dijo al fin Svetlana, girándose al ordenador. El tratamiento ha terminado, no hace falta que vuelva, pero si algo regresa, acuda de inmediato. Entiendo. Danil se levantó sin saber si alegrarse o entristecerse. Estar sano era bueno, pero ya no habría motivo para verla. Llegó a la puerta, la abrió, se detuvo. Svetlana Igoregna, mi hija le manda las gracias por curarme. Ella sonrió, esta vez con calidez sincera. Mándele saludos y cuídese. Usted también. Danil salió, caminó por el pasillo con una extraña sensación de vacío, como si algo importante hubiera quedado atrás, algo que no alcanzó a decir. Afuera hacía frío, comenzaba noviembre. Danil sacó el teléfono, miró el número de Svetlana. Quiso escribir algo, llamar, pero no sabía qué decir, ni si tenía derecho. Guardó el teléfono y se fue al trabajo. La vida continuaba sin dolor, sin enfermedad. Pero con una nueva tristeza que no conocía. Pasaron 2 semanas. Danil intentó no pensar en Svetlana. Trabajaba, recogía a Liza del jardín, preparaba la cena, leía cuentos por la noche. Una vida normal, habitual. Pero faltaba algo. Y una noche el dolor volvió, fuerte, quemante. Se dobló en el almacén, incapaz de enderezarse. Los compañeros corrieron hacia él, lo ayudaron a llegar a la sala de descanso. ¿Llamamos a una ambulancia?, preguntó alguien. No, negó Danil. Se me pasará. Pero no pasó. Aumentaba. Danil sacó el teléfono con manos temblorosas, encontró el número de Svetlana, lo miró un largo rato y finalmente llamó. Ella contestó al tercer tono. La escucho, habla Svetlana Igoregna. Soy Danil. Perdón por molestar. El dolor volvió. Muy fuerte. ¿Dónde está ahora? En el trabajo. El almacén de las afueras. La dirección. Él la dictó. Svetlana no dudó. Salgo ahora mismo. Espéreme. No se mueva. No tiene por qué. Estaré ahí en 20 minutos. Colgó. Danil se quedó sentado, presionando el abdomen, sin creer que ella estaba yendo hacia él, ahora mismo. 20 minutos se hicieron eternos. La puerta se abrió y entró Svetlana, con ropa normal, sin bata, con una bolsa en las manos. Se acercó, se arrodilló a su lado. Muéstreme dónde le duele. Danil señaló. Ella palpó con cuidado, hizo preguntas, luego sacó una jeringa y una ampolla. Le pondré una inyección. Quitará el espasmo, pero después tendrá que ir al hospital. Puede ser una recaída. No puedo ir al hospital. No hay nadie que recoja a mi hija del jardín. Svetlana lo pensó. Bien, entonces vamos a mi casa. Recogeremos a mi hija por el camino. Tengo todo lo necesario para examinarte. ¿En serio? Absolutamente, respondió ella, haciendo la inyección. El dolor empezó a remitir. Danil exhaló con alivio. Svetlana lo ayudó a levantarse. Vamos, el coche está abajo. Recogieron a Liza del jardín de infancia. La niña miraba a Svetlana con curiosidad. ¿Es esa la doctora buena?, preguntó en voz baja. Sí, cariño. Hola, Svetlana sonrió. Me llamo Sveta. Tu papá se puso un poco mal. Yo lo voy a ayudar.
Gracias, respondió Lifa con seriedad. Llegaron a casa de Svetlana. El departamento era pequeño pero acogedor, muchos libros, plantas en el alféizar, colores cálidos. Svetlana acomodó a Danil en el sofá y le dio a Lifa un cuaderno y lápices. Dibuja un rato, ¿sí? Nosotros hablaremos un poquito con tu papá. Lifa asintió y se enfrascó en su dibujo. Svetlana examinó a Danil, hizo preguntas, comprobó la temperatura. Parece una exacerbación por sobrecarga. ¿Volviste a levantar cosas pesadas? Tuve que hacerlo. Trabajo. Svetlana negó con la cabeza. Danil, te estás destruyendo. ¿Lo entiendes? Si sigues así, acabarás en el hospital, o peor. Lo sé. Solo, no sé qué hacer. Necesito dinero. La niña, el alquiler. No puedo simplemente dejar el trabajo. Si puedes, encontrarás otro, menos pesado. Con mi formación, en todos lados eso pesado o mal pagado. Svetlana lo miró en silencio y luego suspiró. Bien. Ahora te vas a quedar aquí y vas a descansar. Voy a preparar la cena y mañana hablaremos de lo que sigue. No podemos. Si pueden, y lo harán. Soy tu doctora. ¿Recuerdas? Mis indicaciones son obligatorias. Danil la miró, la determinación en sus ojos, el cuidado que ya no intentaba ocultar. Entendió que algo había cambiado. Ya no era solo una doctora. Era más, mucho más. Gracias, susurró. De nada, sonrió ella. Acostúmbrate. No pienso dejarte en paz tan fácilmente. La tarde transcurrió extraña y cálida a la vez. Svetlana cocinaba, Lifa dibujaba. Danil estaba en el sofá sintiendo como el dolor se iba no solo del cuerpo, sino también del alma. Como si, por fin, estuviera en un lugar seguro, donde cuidaban de él, donde no estaba solo. Después de la cena, Lifa se quedó dormida en el sofá. Danil la cubrió con una manta. Svetlana estaba sentada al lado, tomando té. Tiene tus ojos, dijo en voz baja. Sí, todos lo dicen. Te las arreglas increíblemente bien solo con una niña. Muchos hombres no podrían. Toca hacerlo. No hay opción. Siempre hay una opción. Tú elegiste quedarte, criarla, darle amor. Eso vale mucho. Danil miró a su hija dormida. Ella es todo lo que tengo. Eso no es verdad, dijo Svetlana mirándolo. Tienes fuerza, honestidad, bondad. Eso es más de lo que muchos tienen. Él se volvió hacia ella. Sus miradas se encontraron y, en ese instante, ambos entendieron que entre ellos estaba ocurriendo algo que no podía detenerse, algo correcto y aterrador al mismo tiempo. Svetlana, empezó Danil, pero ella lo detuvo. Ahora no. Solo quedémonos aquí, juntos, sin palabras. Él asintió. Se quedaron en silencio, bebiendo té, mirando a la niña dormida. Y fue mejor que cualquier confesión. A la mañana siguiente, Danil despertó en un sofá desconocido. Miró el techo sin entender dónde estaba. Luego recordó, el departamento de Svetlana, el ataque de ayer, sus cuidados. Se incorporó. Lifa dormía a su lado, hecha un ovillito bajo la manta. De la cocina venía olor a café. Svetlana estaba frente a la estufa preparando el desayuno. Llevaba ropa de casa, vaqueros sencillos, un suéter, el cabello suelto, sin bata, sin la máscara profesional. Simplemente una mujer, hermosa, cansada, atenta. Buenos días, dijo al verlo. ¿Cómo te sientes? Mejor. Gracias por acogernos. No agradezcas. Siéntate. El desayuno está casi listo. Danil se lavó la cara y despertó a Lifa. Se sentaron a la mesa. Svetlana sirvió el desayuno, huevos, tostadas, café, jugo. Una comida sencilla, pero cálida, hogareña. Lifa hablaba sin parar, haciéndole a Svetlana 1000 preguntas. Ella respondía tranquila, sonreía, acariciaba a la niña. Danil las miraba pensando, así debería verse una familia. No ideal, pero real. Después del desayuno,
Svetlana los llevó a casa. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Danil, necesito decirte algo. Te escucho. Ella vaciló, escogiendo las palabras. Lo que está pasando entre nosotros ya no es solo relación de doctora y paciente. Estoy violando normas éticas, arriesgando mi reputación, pero no puedo detenerme, porque tú eres importante para mí. Como persona, como hombre, como padre, simplemente como tú. Danil se quedó inmóvil. El corazón le latía tan fuerte que pensó que ella podía oírlo. Svetlana, yo. No digas nada ahora, lo interrumpió ella. Solo recuerda esto, estoy aquí. Si quieres hablar, si necesitas ayuda, si simplemente quieres verme, llámame en cualquier momento. Se fue, dejándolo parado en el pasillo, lleno de pensamientos. Era una confesión, no directa, pero lo suficientemente clara. Ahora él tenía que decidir qué hacer. Los días siguientes pasaron en confusión. Danil trabajaba, pero sus pensamientos volvían constantemente a Svetlana, a sus palabras, a cómo lo miraba, a lo que él mismo sentía. No podía negarlo, ella le gustaba desde hacía tiempo. Desde la primera cita, cuando vio en él no solo un paciente, sino una persona. Con cada encuentro, la atracción crecía. Pero tenía miedo de no ser suficiente para ella, miedo de arruinarle la carrera, miedo de no poder darle lo que merecía. Y entonces todo cambió. Danil fue a la clínica para el examen de control que Svetlana le había programado después del ataque. Pero en el consultorio no estaba ella, sino un hombre joven, de unos 30 años, con expresión fría y mirada burlona. «Buenos días. ¿Usted tiene cita conmigo?», preguntó sin levantarse. «Yo tenía cita con la doctora Margunova. Hoy no está. Se enfermó. Me llamo Mark Valerievich, soy su colega. Voy a hacer el examen en su lugar». Danil sintió como la tensión le paralizaba el cuerpo. No quería que lo atendiera otro médico, pero no tenía elección. «Bien. Desvístase y acuéstese en la camilla». Danil se desvistió y se recostó. Mark se acercó, ni siquiera se puso guantes y empezó a examinarlo de forma brusca, sin avisar y sin preguntar si le dolía. «¿Dónde trabaja?», preguntó presionando con tanta fuerza que Danil soltó un quejido. «En un almacén. Soy cargador». «Ya veo. Entonces levanta mucho peso. La prostatitis es una enfermedad profesional en esos casos. ¿O cree que es algo más grave?». «No, mire, muchos hombres vienen con enfermedades imaginarias buscando atención. Sobre todo cuando la doctora es joven y atractiva. Pero usted no es de esos, ¿o sí?». Danil se tensó. ¿Qué quería decir con eso? «Vine porque estoy enfermo». «Claro, claro», se burló Mark. «Margunova es una buena doctora, pero a veces demasiado blanda con los pacientes. Da su número personal, hace visitas a domicilio, se preocupa demasiado. Algunos se aprovechan». Danil no aguantó más y se levantó de la camilla. «Yo no me aprovecho. Estoy realmente enfermo. Si tiene preguntas, dígalas directamente». Mark lo miró con desprecio. «Vístase. El examen ha terminado. Las recomendaciones son las mismas, menos carga física y más descanso. Y no le quite tiempo a la doctora en vano». Danil se vistió sintiendo como la sangre le hervía de la humillación. Salió del consultorio y casi chocó con Svetlana en el pasillo. «¿Danil?», lo miró sorprendida. «¿Ya te atendieron?». «Sí. Tú no estabas. Me atendió tu colega. Mark». El rostro de Svetlana se oscureció. «¿Qué te dijo?». «Nada especial, solo, me examinó». Ella lo observó con atención, viendo que algo no estaba bien. «Ven a mi consultorio. Hablemos». Fueron a su despacho. Svetlana cerró la puerta y se sentó frente a él. «Cuéntame qué pasó». Danil le relató la conversación con Mark. El rostro de Svetlana se volvía cada vez más tenso. «Ese idiota», apretó los puños. «No tenía derecho a hablarte así. Eso es antiético. Voy a presentar una queja». «No hace falta».
No quiero causarte problemas. ¿Problemas? Daniil insultó a un paciente. Eso es una violación grave. Y da igual lo que haya entre nosotros. Viniste por ayuda médica y recibiste una humillación. Eso es inaceptable. Svetlana. No. Ya estoy harta de callarme. Mark y sus amigos llevan tiempo chismeando sobre mí. Dicen que te presto demasiada atención, que no es profesional. Pero ¿sabes qué? Me da igual, porque cuidar a un paciente es mi profesión. Y si alguien no lo entiende, es su problema. Daniil la miraba asombrado. Ella lo estaba defendiendo, arriesgándose por él, enfrentándose a sus colegas. Gracias, dijo en voz baja. Svetlana se levantó y se acercó a él. Estaban demasiado cerca para ser médico y paciente. Daniil, quiero que sepas que para mí no eres solo un paciente. Desde hace tiempo. Y no importa lo que digan los demás. Lo único importante es lo que siento yo. Y lo que sientes tú. Él no resistió más. La abrazó con cuidado, temiendo hacerle daño. Ella se recostó en él y permanecieron así, en silencio, sintiendo el calor del otro. Tengo miedo, susurró Daniil. Miedo de arruinar tu carrera, de no poder darte lo suficiente. Soy un cargador pobre con una hija. Tú eres doctora, educada, exitosa. Somos de mundos distintos. Svetlana se apartó un poco y lo miró a los ojos. Los mundos los crean las personas. Y si yo quiero estar en tu mundo, así será. No tengo miedo. Solo temo una cosa, perderte sin siquiera intentar estar juntos. Daniil no sabía qué responder. Las palabras se le atoraron en la garganta. En lugar de hablar, la besó con suavidad, con cuidado. Era la primera vez, y era lo más correcto que había hecho en su vida. Al separarse, Svetlana sonrió. Sé que tienes miedo, pero vayamos despacio, sin prisa. Veamos qué pasa. De acuerdo, asintió Daniil. Intentémoslo. Las semanas siguientes fueron tan felices como difíciles. Se veían después del trabajo, paseaban, hablaban. Svetlana iba a su casa, jugaba con Liza, la ayudaba con las tareas. La niña se encariñó con ella, la llamaba tía Sveta y preguntaba siempre cuándo volvería. Daniil veía cómo Svetlana florecía a su lado, cómo sonreía, cómo reía, cómo se volvía más cálida. Entendía que ella los necesitaba tanto como ellos a ella. Pero los problemas no tardaron en aparecer. En la clínica los chismes crecían. Los colegas miraban a Svetlana con desdén, murmuraban a sus espaldas. Mark se burlaba abiertamente de ella por salir con un simple cargador. Un día, el director de la clínica la llamó. Svetlana Igoregna, nos han llegado quejas. Dicen que usted mantiene una relación con un paciente. Eso es una violación del código ético. Explíquese. Svetlana no lo negó. Sí, mantengo una relación con un expaciente. Terminó su tratamiento y ya no está a mi cargo. No hay relación profesional, solo personal. Pero empezó cuando él todavía era su paciente. Eso sigue siendo una falta. No inicié una relación con él. Me ocupé de una persona que estaba pasando por un momento difícil. Y si ese cuidado se transformó en algo más, eso es asunto mío. El director suspiró. Svetlana, usted es una buena doctora, pero la situación es delicada. No puedo despedirla, pero le recomiendo ser más cuidadosa. Los chismes dañan la reputación de la clínica. Entiendo. Tendré más cuidado. Salió del despacho con un nudo en la garganta. Llamó a Daniil. Necesito verte. Ahora. Se encontraron en el parque. Svetlana le contó todo. Daniil escuchaba con los puños apretados. Es por mi culpa. Solo te traigo problemas. No. Tú me traes felicidad. La primera felicidad real en muchos años. Y si alguien no lo entiende, es su problema. Pero tu carrera, yo encontraré otro trabajo. Pero tú no. Daniil la miraba sin poder creer que una mujer así lo hubiera elegido a él, un simple cargador, un padre soltero, un hombre sin futuro. No te merezco, susurró.
Si te lo mereces, respondió ella. Simplemente no lo crees. Pero yo creo en ti, y seguiré creyendo hasta que tú mismo lo hagas. Estaban sentados en un banco, tomados de la mano, mirando el atardecer. La vida era difícil, llena de obstáculos, chismes y juicios. Pero junto a ella, Daniel sentía que todo eso era superable, porque el amor era más fuerte que cualquier muro, incluso los que construyen las personas. Por la noche, cuando regresó a casa, Lifa preguntó: «Papá, ¿la tía Sveta vendrá mañana?» «Sí, cielo, vendrá. Me alegro, es buena. Me hace sentir bien». «A mí también». Lifa lo abrazó. «Papá, ¿tú la quieres?» Daniel se quedó pensativo. Amor, hacía mucho que había olvidado qué era. Después de que la madre de Lifa se fue, cerró su corazón con llave, pero Svetlana lo abrió. Lentamente, con cuidado, sin presionarlo, simplemente estando a su lado, y eso fue suficiente. «Sí, cielo, la quiero». «Entonces díselo», susurró Lifa. «Dicen que cuando quieres, tienes que decirlo». Daniel sonrió. «Se lo diré, te lo prometo». Y al día siguiente, cuando Svetlana llegó, él lo dijo simplemente, sin palabras bonitas. «Te amo». Svetlana se quedó inmóvil un segundo y luego sonrió con aquella sonrisa cálida que lo abrazaba por dentro. «Yo también te amo». Se abrazaron. Lifa saltaba alrededor, feliz. Y en ese momento Daniel entendió que, pasara lo que pasara, lo superarían juntos. Un mes después, Svetlana decidió presentarle a sus padres. Daniel estaba tan nervioso como si fuera a un examen. Se puso el único traje decente que tenía, el que compró para el funeral de su madre hacía 5 años. Svetlana lo tranquilizó durante todo el camino. «Todo saldrá bien. Solo sé tú mismo». Pero no salió bien. Los padres de Svetlana vivían en un chalet a las afueras de la ciudad. El padre, dueño de una empresa de construcción. La madre, es profesora universitaria. Gente culta. Dinero, estatus. Lo recibieron con frialdad. El padre le dio la mano ocultando apenas su desprecio. La madre sonrió con rigidez. Durante la cena, la conversación fue tensa. El padre hacía preguntas que sonaban más a interrogatorio. ¿Dónde trabaja? En un almacén, cargador. ¿Educación? Secundaria. ¿Planes para el futuro? Criar a mi hija y darle todo lo que pueda. ¿Y cree que puede darle a nuestra hija una vida digna? Daniel apretó los puños bajo la mesa. Puedo darle honestidad, respeto y amor. Si eso no es suficiente, lo siento. Svetlana interrumpió. Papá, basta. Daniel es un hombre digno y lo amo. Eso es lo único que importa. ¿Amor? La madre negó con la cabeza. Svetoka, eres inteligente, educada, médica, tienes carrera, futuro, y él es un simple trabajador con un hijo. ¿Qué van a hacer? ¿Vivir en su apartamento de una sola habitación? ¿Criar al hijo de otra? Lifa no es de otra. La quiero. Por ahora sí. ¿Y dentro de 1 año? 2? Cuando pase la novedad. Daniel se levantó. Disculpen, debo irme. Gracias por la cena. Svetlana se levantó también. Me voy contigo. Sveta, el padre elevó la voz. Estás cometiendo un error. Nos preocupamos por ti. Les preocupa su reputación, lo que dirán sus conocidos. Pero no yo. Soy adulta y yo elijo con quién estar. Se fueron. En el coche, Svetlana lloraba. Perdón, no pensé que reaccionarían así. Tienen razón, dijo Daniel en voz baja. Yo no soy adecuado para ti. Tú mereces algo mejor. Ni se te ocurra. Ella se volvió hacia él. No te atrevas a decir que no eres suficiente. Eres lo mejor que me ha pasado. Y si mis padres no lo entienden, es su pérdida. Daniel la abrazó. Permanecieron así, en el coche, y él comprendió que, pasara lo que pasara, no podría dejarla. No podía. La semana siguiente, Svetlana no habló con sus padres. Ellos llamaban, escribían,
pero ella no respondía. Danil sentía culpa, pero Svetlana insistía, era su decisión. Y entonces Liza enfermó. Alta fiebre, tos, debilidad. Danil llamó a la ambulancia. En el hospital le diagnosticaron neumonía, necesitaba hospitalización. Svetlana llegó en cuanto lo supo. Se quedó con ellos, ayudó a los médicos, consoló a Liza. La niña se aferraba a ella, lloraba, le pedía que no se fuera. Estoy aquí, cielo, no me iré a ninguna parte. Danil las miraba y entendía que Svetlana se había convertido en parte de su familia. No oficialmente, sino de verdad. Una semana después, Liza fue dada de alta. En casa, Svetlana cuidaba de ella, cocinaba, jugaba, le leía cuentos. Danil veía cómo ella florecía en el papel de madre. Liza ya no la llamaba tía Sveta, sino simplemente Sveta, como si fuera de la familia. Una noche, cuando Liza se durmió, Svetlana dijo: «Quiero estar con ustedes para siempre. Mudarme aquí. Ser una familia». Danil la miró sin poder creerlo. «¿Estás segura? Es un apartamento pequeño, sin comodidades. Gano poco. No necesito comodidades. Los necesito a ustedes. A ti. A Liza. Eso es lo único que importa». Danil la abrazó. «Tengo miedo de no poder con todo. De fallarte. Ya has demostrado que puedes. Criaste solo a tu hija, trabajaste pese al dolor, nunca te rendiste. Eres más fuerte de lo que crees. Solo tienes que confiar en ti». Él la besó. «Te amo. Yo también». Un mes después, Svetlana se mudó con ellos. Sus padres seguían sin hablarle, pero ella no se arrepentía. La vida era simple, pero feliz. Cocinaban juntos, paseaban por el parque, veían películas. Liza estaba encantada, ahora tenía mamá. Danil encontró un nuevo trabajo en un almacén, con menos carga física pero salario estable. Svetlana seguía trabajando en la clínica, a pesar de los chismes. Lo lograban. Pasó un año. Danil despertó con el olor a panqueques. Svetlana preparaba el desayuno. Liza la ayudaba, riendo. Él los observaba desde el marco de la puerta y comprendía: esto es la felicidad. No está en el dinero ni en el estatus, sino en los momentos simples, en el amor. «Papá, despierta. Svetlana hizo tus favoritas», gritó Liza, saltando de alegría. Durante el desayuno, Svetlana dijo: «Mis padres quieren reunirse con nosotros. Me pidieron perdón y dijeron que están listos para aceptarlos». Danil dudó. «No lo sé. Después de cómo se comportaron». «Lo entiendo», respondió ella, «pero las personas cambian. Quizá deberíamos darles una oportunidad». Danil asintió. Por Svetlana, estaba dispuesto a intentarlo. La reunión fue diferente. Los padres estaban reservados, pero amables. El padre se disculpó por su dureza. La madre le regaló un libro a Liza. Fue un comienzo. No perfecto, pero un comienzo. Con el tiempo, la relación empezó a mejorar. Los padres comenzaron a visitarlos, ayudaban con Liza y traían regalos. Danil veía que no era fácil para ellos, pero se esforzaban por su hija. Una noche, Danil le pidió matrimonio a Svetlana sin anillo ni formalidades. Solo dijo: «Cásate conmigo». Ella rió entre lágrimas. «Sí. 1000 veces sí». La boda fue sencilla, solo con los más cercanos. Liza estaba encantada. Ahora Svetlana era oficialmente su mamá. Danil miraba a su esposa y a su hija y entendía que había pasado por dolor, miedo y humillación, pero había encontrado el amor verdadero, aquel que cura no el cuerpo, sino el alma. Svetlana abrió una pequeña consulta privada. Danil consiguió trabajo como gerente en el almacén. Compraron un piso de 2 habitaciones. La vida comenzaba a estabilizarse. Un día, Liza preguntó: «Mamá, ¿tendré un hermanito o una hermanita?» Svetlana sonrió mirando a Danil. «Puede ser. Nos gustaría mucho». Danil abrazó a ambas. «Entonces lo tendremos». Pasaron 2 años más.
Nació un niño al que llamaron Artiom. Liza estaba feliz y ayudaba a cuidar de su hermano. Los padres de Svetlana aceptaron completamente a la familia y los visitaban a menudo, orgullosos de sus nietos. Danil estaba sentado en el balcón, con su hijo en brazos, mirando el atardecer. Svetlana salió y lo abrazó. ¿En qué piensas? En cómo ha cambiado todo. Hace unos años estaba solo, herido, sin esperanza. Y ahora tengo familia, esposa, hijos, felicidad. Te lo mereces. Siempre te lo mereciste, solo que no lo creías. ¿Y tú me enseñaste a creer? Svetlana lo besó. Nos enseñamos mutuamente. Se quedaron sentados, abrazados, viendo cómo el sol se escondía tras el horizonte. La vida no había sido fácil, llena de obstáculos, pero lo superaron juntos, y eso los hizo más fuertes. Danil entendió que el amor no es un cuento de hadas, es una elección, elegir cada día estar cerca, apoyar, creer. Y cuando ambos eligen lo mismo, nace una familia verdadera, firme, una que no se rompe con las primeras dificultades. Miró a su esposa, a su hijo, escuchó la risa de su hija desde su habitación y pensó: estoy en casa. Por fin en casa.